Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. Nuevamente aquí estamos para compartir la palabra del Señor. Como decía en la mañana, hoy día me tocó partida doble, cosas complejas. ¿Ya? Nos toca el último capítulo de Romanos. Está entretenido esto. Que lata que se nos acabó Romanos. ¿Ah? Pero bueno, hoy día me ha correspondido trabajar el último capítulo. Ahora que me metí a mi mochila me di cuenta que no traje mi tablet. Pero bueno, vamos a tener que trabajar con el celular, es más pequeño, pero menos mal que traje mis lentes. Ahí ha estado más complicado la cosa. ¿Ya? Vamos entonces a Romanos capítulo 16 y vamos a leer en forma alternada el capítulo completo. ¿Ya? Romanos capítulo 16, vamos a leer en forma alternada todo el capítulo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, las cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos,
Todos juntos. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque en tu infinita misericordia, Señor, tú has permitido que lleguemos a tu casa a bendecir y adorar tu santo nombre. Y además, Señor, hemos llegado al final de esta carta que tú le permitiste a tu apóstol escribir para la iglesia. Y te pedimos, Señor, tu sabiduría. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tú, Señor, bendigas nuestra vida y nos acompañes en esta tarde ya y que tu palabra se haga viva y eficaz en cada uno de nuestros corazones. Por Cristo el Señor. Amén. Hermanos amados, la carta del apóstol Pablo a los romanos es sin duda alguna una carta monumental, extraordinaria. Ha generado cambios extraordinarios, avivamientos extraordinarios en toda la historia. No hay iglesia que no haya leído, estudiado esta carta y que no ha generado un cambio en ella, ¿cierto? Un poder absoluto, es una obra monumental. Pero cuando llegamos al capítulo 16, parece como que Pablo empezó a dar los créditos, como la parte final de la película, ¿cierto? Como empieza a ver los nombres de todos. Pero a ver, aquí los más jóvenes han visto las películas de Marvel, ¿o no? ¿Cierto? ¿Cierto que han visto las películas de Marvel? Usted sabe que cuando termina una película de Marvel, usted no se puede mover, ¿cierto? Y mientras aparecen los créditos de todos los que actuaron, no actuaron, los que dirigieron y todo, uno no se mueve porque viene imágenes de lo que va a venir, ¿cierto? Bueno, yo quiero que piense en este capítulo 16 de esa manera. De hecho, el título de este sermón es mucho más que una lista de nombres. Porque lo que Pablo va a hacer aquí, que parece que es como un final fome para una tremenda carta del Evangelio y su implicancia, es entregarnos muchas cosas aquí que son para nuestra vida importantes como creyentes. De hecho, hay unos desafíos exegéticos que yo decía, justo a mí, que nos vamos a encontrar con esto que en los últimos tiempos ha dividido incluso a nuestra iglesia, en la mirada de cómo vamos a ver esto, ¿ya? Pero vamos a ir a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros y en estos textos, de verdad que uno adquiere y aprende varias cosas que quiero compartir con ustedes. Y lo primero que nos enseña esta lista de nombres, que digo, no es solo una lista de nombres, es una enseñanza para usted y para mí como iglesia, es que ser cristiano es estar unido a Cristo por la fe. Esto es lo primero que nos enseña. Fíjense el versículo 1 y 2, vamos de nuevo, versículo 1 y 2 de este capítulo. ¿Ya? Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Secrea, que la recibáis en el Señor. ¿Se da cuenta? Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Versículo 8. Vamos al 8 ahora. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Y así podemos seguir el versículo 9, el 12 y el 13. La palabra en Cristo, en el Señor, en Él, se repite en las cartas del apóstol Pablo 164 veces. Así que tiene tarea para empezar a contar. Era una palabra que él usaba mucho, en el Señor. La realidad es que Dios nos ha escogido en Cristo para unir nuestra vida a Él, hermano amado. Ser cristiano es estar unido a Jesucristo el Señor, a estar en Él. En Romanos capítulo 6, voy a ir de nuevo a Romanos ahora, pero en el capítulo 6, el versículo 3 y 4 nos dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva.
Hermano, nosotros no es tan complejo de entender en este lado del cielo, pero hemos muerto en Cristo. Hemos sido crucificados, nuestro viejo hombre, nuestro hombre pecador, nuestra naturaleza ha sido crucificada juntamente con Cristo. Y en Él nosotros tenemos justificación, como lo vimos en la mañana en la escuela bíblica dominical. A través de su muerte, a través de su sacrificio, la justicia de Dios queda satisfecha y nosotros no tenemos deuda pendientes con la justicia de Dios. Él fue a la cruz como nuestro representante y además, según lo que dice Efesios capítulo 2, hemos resucitado juntamente con Él. Hermano, tú y yo podemos vivir una vida santa, tú y yo podemos vivir una vida que agrada al Señor ahora, porque así como Cristo resucitó de la muerte, tú y yo también hemos resucitado espiritualmente. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, de los versículos 1 en adelante. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu de ahora que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, aquí, usted sabe que Sproul, doctor Sproul, tenía en su oficina un cuadro muy grande con la palabra pero, así enorme en su oficina. Pero. De hecho, hay el pastor Martin Lloyd Jones, en su texto, en uno de sus textos, dice, glorioso, misericordioso, alabado sea el Señor por los peros de la Biblia. Ajá. ¿Se dio cuenta todo lo que éramos nosotros? Pero mire lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida, hermano amado. Él nos ha dado vida juntamente con Él. Al estar unidos con Cristo, participamos de su muerte y de su resurrección y de su exaltación. Así, todas las bendiciones espirituales que recibimos por parte de Dios vienen a ser nuestras únicamente porque estamos en el amado. Estamos en Cristo. Somos parte de Él. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y como dice 1 de Juan 5, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. La salvación, mis hermanos y hermanas, no es un elixir que Dios, de la vida eterna que Dios le da a ti y a mí por causa de Cristo. No es eso. Hermano amado, nosotros estamos unidos a Él, escondidos en Él. Todos somos todo lo que somos, todo lo que tenemos espiritualmente es única y exclusivamente por nuestra unión a Cristo. Vamos a ir a Efesios ahora, el capítulo anterior. Efesios, capítulo 1 ahora, versículo 3. Bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado ahí por Juan el Bautista, que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, ¿cierto? Usted y yo somos amados porque estamos en el amado. Estamos en Él. Y eso significa, ser cristiano no es levantar la mano en la iglesia y hacer una decisión por Cristo.
Si alguien creyó que fue así, cree que el cielo es como un lugar que uno saca un ticket para poder ir allá. Y la verdad que hay hermanos que creen que dicen, no, pero si yo levanté la mano. Cuando el pastor dijo que él quería recibir al Señor, yo levanté la mano y pasé para adelante. No, hermano, ser cristiano es estar unido a Jesucristo y vivir una vida ahora distinta para la honra y la gloria del Señor. Eso es ser cristiano. Entonces, hermano amado, lo primero que nos enseña este texto es que ser cristiano es estar en Cristo. Que también nos enseña que por causa de nuestro amor por Cristo, estamos unidos a otros con un vínculo de amor entrañable. No solo estoy en Cristo, sino además estoy unido a mis hermanos con un amor entrañable. Fíjense, vamos de nuevo a nuestro texto, Romanos 16. Vamos a buscar aquí Romanos 16, versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío. Fíjense cómo Pablo se dirige a estos hermanos, amado mío. Versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Versículo 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío, nuevamente. ¿Das cuenta, mi hermano querido, el afecto? Versículo 12. Saludad a Trifenas y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho, a la amada Pérsida. Wow. Pablo no dudó en mostrar. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Wow. ¿Sabe qué? Este Rufo, uno cuando empieza a estudiar, este texto se empieza a abrir así. ¡Wow! Rufo, algunos de los comentaristas que estuve leyendo ahí, dice que fue hijo de Simón de Cirene. ¿Se acuerdan? ¿Quién era Simón de Cirene? El que le tocó cargar la cruz. ¿Y por qué los comentaristas llegan a esa conclusión? Porque Marcos es el único que menciona que Simón de Cirene tenía dos hijos, Alejandro y Rufo. Y Marcos escribe su evangelio a los romanos. Mira qué interesante. Empieza, wow, Rufo era hijo de este Simón de Cirene. Y dice, a su madre y mía. La madre de Rufo, Pablo la consideraba como su madre. Hermano amado, era tal el amor que había sentido y experimentado Pablo por esos hermanos, como el amor que sus hermanos le habían sido que la madre de Rufo era su madre. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Sabe qué? Hay hermanas mías amadas que han sido mi abuela, han sido mi madre. Hay hermanos míos que han sido mi padre y los amo como si hubieran sido mi padre. ¿Te das cuenta? Hermano, eso es lo que hace a un cristiano, es que tú amas a tu hermano porque está unido a Cristo así como tú estás unido a Él. Mírense, hermano, mírense ustedes, mírense al que está al lado, mírenlo. ¿Sabe? Usted lo ama o lo ama, no tiene ninguna otra opción más. Y no porque el hermano sea simpático, no porque el hermano sea buena onda conmigo, no porque seamos más o menos de la edad o pensemos las mismas cosas. Lo amo porque ha costado la sangre de Jesucristo el Señor. Eso es. Eso es lo que tendríamos que analizar. Hermano, cuando tú te hiciste miembro de la iglesia, no te hiciste miembro de una institución. Hermano, tú te uniste vitalmente con un grupo de cristianos a quienes ahora debes amar. Debes amar. No es que tienes la opción, no, tú los debes amar. Y eso no depende de cuán atractivo sea el hermano o si está dentro de tu círculo social. Y fíjese que no solamente de nuestros hermanos que estamos aquí, sino de otros creyentes de otras iglesias.
Pablo menciona por lo menos 4 iglesias. Habla en el versículo 1 de Febe, de la hermana diaconisa de la iglesia de Cencrea, ¿cierto? Habla también en el versículo 15, vamos al versículo 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a sus hermanas, y a Olimpo y a todos los santos que están con ellos. Había una iglesia ahí también. También habla de Aquila y Priscila que tenían una iglesia en su casa. O sea, habla de otras iglesias. Y termina en el versículo 16, su segunda parte, os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Se dan cuenta de eso, no? Pablo hace referencia. Entonces, somos parte del cuerpo de Cristo y somos miembros de todas aquellas iglesias verdaderas. Ahora la pregunta inmediatamente, ¿cuál es la iglesia verdadera? Pablo nos señala aquí que es un cuerpo local de creyentes que predican el evangelio sin apartarse de la doctrina apostólica revelada en el Nuevo Testamento. Porque fíjense el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¡Wow! Una cosa, hermano, es que tengamos diferencia con otras iglesias en cosas secundarias. O sea, hay hermanos que dicen, no, aquí nosotros no bautizamos a los niños, los presentamos. ¿Sí? Nosotros decimos, no, los bautizamos. Hay hermanos que dicen, no, aquí hay un pastor que manda, el resto somos todos indios. Un solo cacique, el resto todos indios. Bien. Nosotros no tenemos esa mirada. Pero aquellos que distorsionan el evangelio, aquellos que hacen un evangelio distinto al predicado de la palabra de Dios, no son miembros nuestros, no son hermanos nuestros. Y tenemos que ser claros en decirlos también. ¿Ya? Una cosa, claro, eso es una iglesia que distorsiona el evangelio y otra que nos diferencia en cosas menores. Pero, hermanos amados, este amor nos lleva a hacer cosas por otros. Volvamos al versículo 1 que me llama la atención, que aquí viene el primer desafío exegético que me tocó hacer el día de hoy. Dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe, ¿sí? La cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Ok? Aquí viene el primer problema. ¿Era diaconisa o Pablo está hablando de diaconía como que servía en la iglesia? Ese es el primer desafío exegético que tenemos el día de hoy. ¿Por qué es importante eso? Porque si usted ve los requisitos que Pablo le entrega, por ejemplo, a Timoteo en relación a los diáconos, apunta un hombre, ¿no? Y los primeros diáconos elegidos fueron todos varones. ¿Y por qué aquí aparece una diaconisa? ¿Acaso Pablo se hizo un autogol? Si decía eran puros hombres, los requisitos son hombres, y los primeros que fueron ministrados como diáconos fueron hombres, ¿por qué aparece una diaconisa acá? Entonces, el primer desafío es, ¿era diaconisa o servía en la iglesia de Cencrea? Bueno, los teólogos apuntan de que sí era diaconisa, porque habla justamente de un título y de la iglesia donde la apuntaba a ese título. Así que aquí ya tenemos un desafío que podemos conversar todo el día, pero tengo que avanzar. Aún más, cuando uno empieza a analizar la historia de Febe, hermano amado, fue la mensajera de la carta a los romanos. Ella la llevó. Todos los comentaristas señalan que Febe tenía una posición económica bastante alta. No solo era diaconisa, sino Pablo lo transforma como quien financiaba sus viajes y su apoyo ministerial. Y era tanta la confianza que Pablo tenía en ella que le entrega la carta a los romanos para que ella vaya a ese lugar. Tenía que hacer algo según sus cosas y ella es la que lleva la carta a los romanos. Fíjese. Interesante nuevamente. Y sabemos que Febe tenía un trasfondo pagano. ¿No? ¿Sabía usted eso? ¿Por qué? Porque Febe es un nombre que viene de la mitología griega. No es un nombre de creyente, es un nombre que viene de la mitología. Pero esta fue la mensajera que Pablo utilizó para llevar esta carta.
Y Pablo confiaba en esta mujer que escribe esta carta, ¿ya? Recuerden que esta carta a los romanos se escribe desde Corinto. Y se crea, es un puerto, hermano, un puerto pagano, un puerto donde había pecado, pero pecado, como todo puerto, ¿cierto? Malo, ¿ya? Y ahí Dios había levantado una iglesia y ahí tenía esta mujer sirviendo al Señor como diácono, ¿ya? Fíjense lo interesante. Le confió uno de los documentos fundamentales del Nuevo Testamento. Febe era una hermana fiel, reconocida por su servicio, y Pablo la llama a ella como diácono. Esta hermana había ayudado a muchos, incluyéndole a él. Y Pablo dice, ayuden a esta hermana que ha servido a tantos en el pueblo de Dios. Háganla sentir bienvenida, recíbala en el Señor como una hermana, como parte de la familia, como hija del mismo Padre, como salvada por el mismo Salvador. ¿Te das cuenta? Así es como tenemos que recibir a los hermanos. Así es como tú cuando vienes a la iglesia, abraza a tu hermano porque la sangre de Cristo ha costado a tu hermano. Fíjense y recuerda siempre esto, que cuando tú haces un servicio a un hermano, en amor, es como si lo estuvieras haciendo a Jesucristo el Señor. Y eso va a ser recordado por el Señor en la hora del juicio, ¿se acuerdan? Cuando hiciste esto por mi hermano más pequeño, a mí me lo hiciste. Por eso te quiero hacer esta pregunta, que a mí me vino de inmediato. ¿Cuándo fue la última vez que tú serviste a un creyente con la conciencia de que Cristo estaba viendo este servicio como si lo hubieras hecho a Él? Piénsalo un ratito. ¿Cuándo fue la última vez? Cuando haces algo por el hermano, wow, es como si se lo estuvieras haciendo a Cristo. Porque tu hermano está en Cristo, por hermano. ¿Ya? Y lo tercero que nos enseña es que si nosotros estamos unidos a aquel que siendo rey se hizo un siervo, el servicio a los demás debe ser una marca distintiva de la vida del cristiano. Vuelvo a repetir, ¿qué más nos enseña esto? No solo que estoy unido a Cristo, no solo que estoy unido a mis hermanos en amor, sino que además como Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo y se hizo siervo, el servir a los demás es un elemento distintivo de los hijos del Señor. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice el Señor, yo no vine a ser servido, vine a servir y a dar mi vida en rescate de muchos. Hermano, ¿hay algún tipo de servicio que sea demasiado humillante o difícil de hacer para un creyente que se niegue a hacerlo teniendo la posibilidad de realizarlo? Sabiendo que tenemos ejemplo en Jesucristo el Señor. No, hermano, no nos podemos negar a servir a los demás. Yo pudiendo servir, tengo la obligación de servirlo porque mi Señor me dio ejemplo en todo. Esa disposición al servicio era evidente en los cristianos del primer siglo, a tal punto que Pablo saluda aquí a Febe, que puso sus recursos al servicio de muchos en la iglesia, y miren lo que dice el versículo 3. Vamos al versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. ¿Sabe lo que, literal, en el griego, sabe lo que dice Pablo aquí? Que arriesgaron su cuello por mí. No sabemos cómo, no sabemos en qué momento, pero Priscila y Aquila estuvieron dispuestos a morir por Pablo. Ese es el servicio. Estuvieron dispuestos a dar su vida por Pablo. Y no solo por eso, sino, dice, a los cuales no solo yo doy gracia, sino también a todas las iglesias, dice, dan gracia. Priscila y Aquila salen nombrados 6 veces en el Nuevo Testamento. Y las 6 veces estaban en distintos lados. O sea, anduvieron en distintas partes y es súper interesante. Andaban en distintos lugares y en todos los lugares que estaban plantaban iglesias. En todos los lugares que estuvieron ellos plantaban iglesias. Hermano, yo cuando empecé a trabajar esto dije,
wow, ¿qué pasaría si Pablo hubiese vivido ahora? Si Pablo fuera presbiteriano. Yo dije, ya, puede ser, sí, puede ser presbiteriano. Más encima presbiteriano de Chile. Y más encima de Linares. Y nos escribiera una carta. ¿Qué pondría Pablo de ti? ¿Qué pondría Pablo de mí? Fíjese, Pablo nombra 26 personas y de 24 da nombres. De 24 da nombres. Y no solo da nombres, dice cosas de ellos. ¿Qué escribiría de ti? ¿Qué escribiría de mí? Porque, hermano amado, en el cuerpo de Cristo hay personas que tienen más visibilidad, pero el cuerpo solo puede funcionar cuando todos sus miembros funcionan. Vamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Versículo 14 en adelante. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Ajá. No, yo soy cabeza. ¿Ya? ¿Ok? Ven para acá, si soy solo cabeza. Si no tienes pie. No sirve, por hermano amado. Todos tenemos que funcionar. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios coloca los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Voy al versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿qué dice Pablo? Son los más necesarios. Hermano, en la iglesia del Señor no hay miembros inútiles. No hay miembros inútiles. El cuerpo debe funcionar de esa manera. ¿Ya? Primera de Pedro 4:10 nos habla de que tenemos que poner nuestros dones al servicio de la iglesia en la multiforme gracia de Dios. Dios entrega distintos dones. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda responder a las exigencias. Hermano, yo te necesito como tú me necesitas a mí. Y debes orar, yo necesito que ores por mí de la misma manera que tú necesitas que yo ore por ti. Que yo te vaya a ver, que yo, si te veo triste, me acerque a ti a conversar y preguntarte qué te pasa. Este cuerpo de Cristo se necesita unos a otros. Lo cuarto, nos enseña que la iglesia es un cuerpo compuesto por diferentes miembros. Cuando analizamos este pasaje, lo primero que salta a la vista es la variedad. ¿Se dieron cuenta? Tenemos, por ejemplo, a gente de trasfondo judío, como Priscila y Aquila. Otro que habla de parientes, no es que hayan sido de la misma familia de Pablo. Cuando habla de parientes, habla de paisano. Como decir, buena pariente, no, como que todos los del sur son todos parientes, no, de eso está hablando, son de la misma raza, tiene que ver esto. Pero además, la mayoría del grupo venía de un trasfondo gentil. Febe, por ejemplo. Otros de la lista, de los nombres que aparecen en esta lista, era muy común de esclavos, hermano amado. Como cuáles, Amplias, Urbano, Hermes, Julia. Eran nombres muy comunes de esclavos. O sea, teníamos judíos, teníamos gentiles, teníamos gente de recursos económicos importantes y teníamos esclavos. Esto es importante porque hubo un movimiento en la iglesia que le llamaron Igle Crecimiento. ¿Lo escuchó por ahí? Hubo un movimiento que fue bien, como que decía que las iglesias que crecen son las más homogéneas. Y por eso empezaron a aparecer la iglesia de los coreanos, la iglesia de los haitianos, la iglesia de los la iglesia de los blanquitos, la iglesia de los negritos, la iglesia acá. En Estados Unidos usted se encuentra, si usted va a una iglesia, puede encontrar que son puros negritos y usted sería el único blanco entre medio de ellos. Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que somos una variedad, estamos unidos en la doctrina, pero tenemos diversos dones. Eso es lo que hace la iglesia, que sea exitosa.
Es precisamente la unidad de la diversidad lo que hace brillar ampliamente la gloria en la iglesia, porque solo el poder del Evangelio puede unir en un solo cuerpo a gente tan distinta. Hermanos amados, lo único que tiene relevancia en la iglesia y lo único que va a tener relevancia en el día del juicio es si está unido a Cristo, sí o no. No importa cuántos grados académicos tengas, no importa cuánto tiempo llevas en la iglesia, no importa si tuviste algún cargo o no tuviste algún cargo, lo único que importa es si estás unido a Cristo, sí o no. Y eso solo puede verse en la composición de la iglesia y también, no solo tiene que verse en la composición de la iglesia, sino cómo tú te relacionas. ¿Con quiénes te relacionas dentro de la iglesia? ¿Con los que son de tu ámbito nomás? ¿O no? Les quiero contar un testimonio. En mi vida yo siempre agradezco a Dios de haberme entregado y puesto al lado mío hombres y mujeres que han impactado mi vida. Y uno de ellos es un hermano de Curicó que se llamaba el hermano Reyes. Todavía ni siquiera me acuerdo del nombre. Solo sé que era el hermano Reyes. ¿Y qué característica? Él falleció cuando yo tenía como 7, 8 años, pero todavía lo recuerdo. ¿Qué tenía? Claro, hermano Reyes, primero me llamaba la atención porque le faltaba una pierna. En ese tiempo no había nórtesis como ahora, tenía una pierna de palo. ¿Ya? Y el hermano Reyes llegaba y se había hecho con un tubito de lata un megáfono, porque no había megáfono en ese tiempo. Y se paraba en la esquina de la iglesia a predicar. Y yo cada vez que llegaba lo encontraba predicando. ¿Sabe? Él había perdido la pierna porque era un alcohólico. Y se había quedado dormido en la línea del tren y pasó el tren y le había cortado la pierna. Y Dios usó esa para traerlo al Evangelio. Vivió 107 años y murió predicando el Evangelio en su cama. Por supuesto la gente no le quería mucho porque no era de los más aseados. Cuando tú lo abrazabas y encontrabas olores medio raros allí. Pero una de las cosas que me llamaba la atención era que estaba predicando y que siempre tenía tratados que andaba repartiendo por la calle y a mí me encantaba y yo iba de los primeros a pedirle un tratado. Para los más jóvenes, los tratados antiguos no tenían fotos bonitas, tenían como unos monitos así escritos con lápices y colores. Él impactó mi vida y yo quería predicar como él. ¿Te das cuenta o no? ¿Con quién te relacionas? ¿Con solo los que te son gratos? ¿No deberíamos relacionarnos con todos? Con cada uno de los que estamos aquí, porque la sangre del Hijo de Dios fue derramada por cada uno de nosotros. Si pensáramos así, que la sangre de Cristo fue derramada por mi hermano y por mi hermana, ¿no nos iría mucho mejor en nuestras relaciones dentro de la iglesia? Él hablaba de 26 personas, 24 nombres que conocemos. Pablo escribió a los pastores de Éfeso exhortando a cuidar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Dice, si tuviéramos esto más presente, ¿cómo resolveríamos de mejor forma nuestros problemas? En el pueblo de Dios todos importan, porque todos fuimos comprados por el mismo precio. Pablo toma una relación afectiva y personal con muchos de ellos. Fíjense, muchos de ellos. Versículo 8, vamos de nuevo, versículo 8. Perdón, estoy en 1 Corintios, tengo que salvar de ahí. Romanos 16, versículo 8. Me cuesta más en esta más chiquitita. Sí, pues tanto que estoy en Romanos 5, Romanos 15, Romanos 16, ahora sí. Versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Fíjense, versículo 13, como les decía, a Rufo y su madre, que es la mía, hermano. El apóstol Pablo, hermano.
el apóstol Pablo, cómo trata con amor a cada uno de sus hermanos. Y hermano querido, Pablo no conocía esta iglesia. ¿Se acuerda o no? Que él mandó esta carta porque no pudo ir personalmente a verlos. ¿Cómo Pablo conocía a esta gente? Por los viajes. Muchos de sus hermanos viajaban y les decía, cuéntenme de la iglesia, y le hablaba de los nombres, y él se memorizó esos nombres. Y por eso preguntaba, ¿cómo está Rufo? ¿Cómo está Julia? ¿Cómo están los nombres que aparecen aquí? ¿Cómo está Febe? ¿Qué pasa con los hermanos? Y se ha dado cuenta que usted se encuentra con un hermano en un encuentro y empieza a hablar con ese hermano y rápidamente empieza a conocerlo. Y rápidamente empieza, oye, ¿cómo está el hermano este? Y se acuerdan de este hermano, ¿qué ha sido de él? Esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Y si lo hacía el apóstol Pablo, ¿cómo más no podemos hacerlo nosotros? Saludad a Trifena y Trifosa. ¡Ay, los nombres raros! Y sabe que lo entretenido que estas eran hermanas. Y sabe que la palabra Trifena y Trifosa tienen la misma raíz y significaba bellas y delicadas. Las hermanas Trifena y Trifosa eran, pero Pablo no se preocupó si eran bonitas o no. ¿Sabe por qué se preocupaba? Que han trabajado arduamente en el camino del Señor, en la obra del Señor. Habla de tanto, hermanos amados. Pero mis hermanos y hermanas en Cristo, si nos llama la atención que Pablo se acuerde de esos nombres y sea capaz de relatar esos nombres, cuán más sorprendente es que nuestro Señor Jesucristo nos conozca por nuestro nombre. A todos. Mire, vamos a Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Hermano, si Jesús me enviara una carta, se hablaría a cada uno de los que estamos aquí. No sabe, nos conoce nuestro nombre, nuestro apellido, sabe todo. ¿Por qué? Porque Él se ocupa de nosotros. Y lo último que nos enseña este pasaje, que en la iglesia todo cristiano vale. Todo hijo del Señor es importante en la iglesia. El 5 de agosto del año 2010, 33 mineros quedaron atrapados en la mina San José, ¿se acuerdan? Pero ¿se acuerda cuando lo sacaron, no? ¿Se acuerda que la gente se abrazaba? Y veía al ministro abrazado con el minero y los otros y todo el mundo. Nadie le importó el cargo que tenía, nadie le importó si quién estaba ahí. Al que estaban, abrazaban. Fíjense lo que dice John Piper usando esta imagen de los 33 mineros. Debido a que Dios nos ha rescatado de su propia ira a costa de su Hijo y nos ha reunido en Cristo, donde estamos eternamente seguros, estamos temblando de alegría y nos miramos a los ojos y debemos vivir unos a otros como hijos del Señor, dice Piper. ¿Puedes creerlo? Estamos aquí en Cristo, no estamos cayendo en las llamas del abismo del infierno, que es lo que merecemos. Estamos aquí elegidos y amados por siempre para estar por los siglos de los siglos juntos. Hermano amado, juntos. No dejemos de amarnos, hermano amado. Yo sé que hay hermanos que son más difíciles de amar que otros, sí, lo tengo claro. Pero Cristo lo amó primero. Y eso me debe valer. Nos necesitamos si queremos crecer. Hermano, nunca una iglesia va a crecer si deja fuera gente con dones que el Señor le ha entregado. No va a crecer. La iglesia crece cuando sus miembros ponen sus dones, los dones que el Espíritu Santo de Dios ha puesto al servicio de la iglesia. La iglesia tiene que reconocer eso y tiene que poner a trabajar a esas personas
indistintamente de su nivel socioeconómico, de su género, indistintamente del que sea. Si Dios le ha dado un don, tiene que usarlo para la honra y gloria del Señor. Y como iglesia tenemos que aprender eso, a necesitarnos y amarnos, porque formamos parte de un cuerpo. ¿Y sabe qué más? Vamos a vivir una eternidad juntos. Si no nos aprendemos a amar aquí, wow, vamos a estar una eternidad juntos. Que el Señor te bendiga. ¿Oremos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón esta reflexión y pon tú, Señor, amor por los que estamos aquí, reconociendo que estamos unidos contigo y que somos parte de tu cuerpo. Por Cristo el Señor. Amén.